foto a lo mejor. Ah, ya, yo estoy grabando. Ah, sí. ¿Estás grabando tú? Sí. Ya. Estamos. Luis ver, Felipe ¿cuánto? levantó la mano. No, es que yo había pedido que... Luis Felipe, ¿querías decir algo? No, que yo pedí que levantaran la mano los que estaban asistiendo a... Ah, ya. Ahí la bajo entonces. Sí, ya se me estaba cansando. Gracias. Ah. Mientras llegan los demás, ¿alguna anécdota, algo que quieran comentarnos antes que empiece Jorge con su exposición? Oye, Luis Felipe, qué linda la foto que mandaste de tu curso. Contento, Luis Felipe, sacando pecho. Ah, mandó fotos, muy bien. Sí, me mandó fotos de su práctica. Sí, es que de verdad fue una experiencia maravillosa, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Cuenta. Cuenta. ¿Por qué fue maravilloso? Porque primero que todo ya conocíamos a los niños del primer semestre, de manera virtual. Entonces fue encontrarnos por primera vez y de que ellos nos reconocieran, de que hubiera esa cercanía. Es bacán. Y además, como en un segundo básico tenemos niños que no saben leer. Entonces, cuando lograban leer, ya sea letra por letra, eran triunfos que prácticamente uno lo celebraba como propio. Entonces, no, hubieron muchas cosas bonitas y en ese colegio muy, muy bacán. Qué bueno, qué bueno. Maravilloso. Excelente. Excelente, excelente. ¿Han ido los dos, Barbie? ¿Tú también has ido? ¿O no has Mira, podido Barbie ir? pone felices con la práctica. Sí, fui el viernes, ahí Ya. empezamos. Y sí, muy bacán, profe. Tienen un huerto, es muy bacán. El ambiente también, eso hablábamos, el ambiente es súper acogedor. Como Qué desde que bueno. uno entra hasta que uno se va. Qué buena, qué buena. La Barbie está en el colegio nuestro, Ana María, ¿o no? Sí, sí. Ah, en el La colegio Barbie está nuestro. con... ¿Viste? Nos pusimos colegio nosotros. No ha Sí, ido bien. sí, es nuestro. Es nuestro ese colegio. Oye, Sí. ¿tienen huerto? ¿Quién cachado? Y no, y el colegio es precioso, es muy lindo. Es Sí. Oye, ¿qué enorme. cosas tienen plantadas, Barbie? Yo tengo huerto en la casa, a mí me encanta la agricultura. Tengo harta hortaliza. Tienen acelga, tomate, Lechuga, pues. ¿qué más tenían? Ruda, perejil, Ruda, sí. cilantro. Ok. De hecho, nos Romero. dijeron que si queríamos podíamos sacar. Ah, Sí, qué dijeron, amoroso. si te quieren llevarse para la casa, ustedes hablan con el tío, no me acuerdo el nombre, Francisco parece que era, y él les pasa verduras para que se lleven para la casa del huerto. Qué buena, qué buena. Me parece ¿Qué es esa excelente. maravilla? ¿En qué Excelente. establecimiento? Colegio caro. ¿O no? Sí, po, Así creo que sí. claro. Cardenal. Sí, el colegio caro de Santo Tomás. Cardenal O sea, Caro. la población Santo Tomás en la Cardenal Pintana. Caro. En la No, Pintana. la Fundación Belén Educa. Sí, me refería a que queda en la población Santo Tomás, no que perteneciera a Ah, Santo Tomás. Belén Educa, Cardenal sí, Caro. Perfecto. sí. Oye, tener huerto es maravilloso, chiquillos, chiquillas. Aunque sea, y si alguien vive en departamento, en el balconcito igual. Yo llevo como 3 años cultivando y espero, comí tomate hasta junio de mi huerto. Y lechuga no compro hace como un año. Porque uno cuando tiene la lechuga le va a ir sacando por las hojitas que está por la orilla. No es necesario cortar la raíz, te va sacando por la hojita y después la lechuga empieza a crecer. Porque como uno le saca la hojita, la planta va dando hojitas, porque su objetivo es tirar semillas. Y una lechuga te puede durar, no sé, 3 meses fácil. Entonces, Qué buena. pero es riquísimo. Es otra cosa comer de lo que uno cultiva, es otra cosa. Sí, es cierto. Aquí Yo en, teníamos yo en albahaca. una maceta, o puede ser un balde, cultivo papas también. Las papas las Ah, tenéis 6 meses, te olvidáis, le vais echando tierrita hasta llenar el balde, sacáis y de los dioses, de los dioses. Es súper fácil. Maravilloso. Oye, les recuerdo el envío de certificados. La Cintia Gaete mandó certificados. Nicolás, Pedro, bueno, la Bárbara, Luis. Si alguno de ustedes no ha mandado sus certificados, mándenlos para enviarlos al colegio, por favor. Pedro también lo mandó, Nicolás. Pero no me han llegado más a mí. A lo mejor por el otro correo me llegaron. Sí, sí, por el otro correo vi muchos que me llegaron. Ya, yo creo que con 29 alumnos, ya 30. Ah, no, bueno, son 30 alumnos, son 26 en realidad. Daniela, diga nomás. Estamos 4 minutos. Profe, ¿Vale? buenos días. Buenos días. Buen día. Lo que pasa es que yo mandé los certificados, se los mandé al profe Jorge. ¿También se los tengo que mandar a usted? No. No, ¿No? a mí Ah, ya. solamente.
Él Ah, se ya. los manda a la Regina. Ya, súper. ¿Mm? Gracias. Ya. De nada. Ya, vamos en 31 a 27 alumnos. ¿Comenzamos? Porque después nosotros tenemos reunión de departamento. Ah, ¿verdad? Comencemos entonces. Comencemos nomás. Ya. Ya, joven. Entonces, como primera parte de la reunión de hoy, como dijo la profesora Ana María, a mí me corresponde exponer la noción de transposición didáctica. Va a ser una presentación cortita y una pequeña reflexión al final por parte de ustedes con respecto a lo que va a estar en la presentación, ya para que tengan los ojitos bien abiertos, las orejitas bien abiertas. Como ustedes saben, este semestre el foco de la práctica está en la planificación más orientada, más guiada, y en el diseño de una unidad didáctica. En la práctica 1, la unidad que ustedes trabajaron tuvo la lógica de juego, aquí puede ser de juego u otro estilo, pero el foco primordial es la reflexión pedagógica, ¿ya? Entonces un elemento para la reflexión pedagógica es cómo observo el aula, cómo observo la sala de clases y los distintos actores que están en la sala de clases, ¿ya? Entonces hay dos nociones que vienen desde la didáctica específica que se las quisimos comentar a ustedes que les puede servir para orientar también parte de su reflexión, ¿ya? Em, una de ellas se llama el triángulo didáctico y el otro es la transposición didáctica. En el caso del triángulo didáctico, hace referencia a tres actores fundamentales que están en toda aula de clases. Esos tres actores son el saber, los estudiantes y el docente. Y esa flechita curva que está ahí, en el fondo hace referencia a que esto está al interior de un contexto, que es el contexto de aula. Por ejemplo, recién nos compartían los compañeros en el Cardenal Caro, ¿verdad? Es súper acogedor cuando llegamos, decían, tienen huerto, profe. Sin duda eso provoca aspectos experiencial y vivencial en los estudiantes, la acogida, el ambiente, el hecho que haya un huerto, de una cultura diferente, de un contexto diferente, y eso, bueno, está en una comuna determinada, ¿no es cierto? Todo eso está en el aula de alguna manera. Además de todo aquello que está en el aula por nuestra naturaleza social y humana, podemos discriminar al menos estos tres actores, el saber, a enseñar, los estudiantes y el docente. Y aquí ustedes podrán observar distintos focos en el aula. Un foco puede ser que la metodología de la profe o la metodología del profe es súper buena, profe, ¿sabe qué? El profe hace esto otro, y ustedes no entran a problematizar el saber. Entonces eso se dice que forma parte como de una didáctica general, cuando uno pone la mirada en lo metodológico, independiente de lo que está enseñando. La profe es súper dinámica, es divertida, les cuenta chistes, o los divide en grupos, etc. Lo metodológico. Uno podría pensar en el foco metodológico sin problematizar el saber. Aquí no hay cuestiones buenas y malas, sino que es donde está el foco, el énfasis de la práctica docente. Puede estar ahí. En otros casos, ustedes podrán observar que el foco está en que tal vez el docente es muy preocupado de lo que saben los estudiantes. No, si estos niños no saben nada, o los niños son súper despiertos, saben que dominan un montón este tipo de cosas, estas materias, son buenos en matemáticas, son buenos en historia, son buenos en lenguaje, por tal y tal motivo. Está el foco en la cognición. Pero cuando el discurso está muy anclado en el potencial de los niños y su saber, implícitamente nos podemos ir quedando sin una mirada docente y solamente poner mi foco en la cognición, en lo que conocen o no conocen los niños, ¿ya? Y otra relación que se puede dar en este triángulo didáctico estaría, yo en mi presentación dije, yo por lo menos soy del área de matemáticas, al igual que Ana María en matemática y física, yo en matemática, y en nuestra área al menos es muy dado, no, es que estos son profes de matemática, para ser profe de matemática usted tiene que saber alta matemática, ¿ya? Ese es un foco en la enseñanza, que es como pensar en una didáctica sin alumnos, en que el profesor tiene que ser prácticamente que un biólogo va a ser profesor de ciencias naturales muy bueno, ¿ya? O si alguien estudia pedagogía bueno, en lenguaje, en comunicación, en esos ámbitos, prácticamente uno dice, no, yo soy lingüista. No, uno no es lingüista ni es comunicador. Uno es profesor de tal cosa. Uno no es matemático, es profesor de matemáticas. Ustedes son profesores y profesoras de educación básica
con una mirada global de ambas, ¿ya? Pero el foco, cuando uno lo focaliza solamente en lo que ustedes saben en términos de conocimiento, se pueden perder de vista qué pasa con la complejidad de los estudiantes, con la complejidad de lo metodológico. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es aproximarse con una mirada que se llama sistémica, en el sentido que uno mira esto como un sistema. Hay que mirar la estrategia docente, pero también hay que estar mirando y reflexionando acerca de la cognición de los estudiantes y también de mi conocimiento, y esto es un entrelace, ¿ya? Esto va todo entrelazado, una mirada sistémica, tratar de no quedarse solamente en un foco. A lo mejor alguna o algunos de los presentes, pucha, le gusta lo social y todo esto, y mira, no, este profesor y lo tiene en las nubes porque maneja súper bien a los grupos, pero también hay que ir analizando el diálogo del docente con el saber, qué pasa con los estudiantes en términos de la cognición, con el saber que entra en juego, todo de manera sistémica y articulada, ¿ya? Y por ahí se pueden generar reflexiones docentes bien interesantes, ¿ya? En la medida que ustedes van triangulando esto. Lo que aparece en rojo hace alusión a que esto que acabo de decir, uno lo puede analizar al menos en tres miradas. Una mirada macrosistémica en términos sociales, cuando uno reflexiona acerca del marco curricular chileno, de los planes y programas del Mineduc. Estoy más en una mirada sistémica, el tipo de colegios que existe en Chile, ¿no es cierto?, que debiese existir para generar tales y cuales aprendizajes en ciertas áreas. Ahí estoy con problemáticas de macrosistemas. Si ponemos la mirada en la unidad educativa y queremos potenciar y mejorar los aprendizajes en general en la unidad educativa, voy a estar en un mesosistema, en la unidad educativa, en el colegio con su proyecto institucional educativo, con su proyecto educativo institucional, ¿verdad? Cómo tiene distribuidas las clases, el orden, los énfasis, los focos. Puedo ir dialogando y construyendo saber en esa área. Y la tercera área donde podemos reflexionar, que es la más directa con estos tres actores, de algún modo, es el microsistema, que ya es mirar el aula propiamente tal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos en las didácticas específicas del triángulo didáctico, nos referimos a mirar el problema didáctico desde tres ángulos: desde el saber, desde el docente, desde el estudiante, pero sin quedarnos en un diálogo de a pares, sino que en una mirada sistémica, y esta puede darse en tres niveles, ¿ya? Eso sería, a modo de introducción, lo del triángulo didáctico. Y la segunda noción, que queremos compartirla así en chiquito, y les dejo la invitación, que voy a pasar a exponer la segunda noción, que es la transposición didáctica. La actividad de reflexión que va a estar al final es que ustedes, ya sea en práctica profesional 1, o lo que llevan observando de práctica profesional 2, que pudiesen ir pensando allá, para que se vayan como alistando, en algo que puedan leer desde esta noción, ya sea desde el triángulo didáctico de la transposición, que es lo que viene a continuación, ¿ya? Algún fenómeno que sea susceptible de analizar con esta mirada. La transposición tiene que ver con el polo del saber, ¿ya? La segunda noción sería esta: ¿qué es la transposición didáctica? Pregunto, si es que alguien quiere comentar, ¿ya? Levanto la invitación. ¿A qué creen ustedes que se refiere la palabra transposición? ¿Qué les viene a la mente si yo hablo de transposición? ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguna compañera, algún compañero? ¿Qué entienden por transponer? Profe, a mi transposición me silenció a mí mismo. Sí. Que me recuerda a ciencias naturales, cuando te muestran como el ADN y el ARN. Y hay una parte ¿Ya? que se llama como transposición de ADN, creo. Ok. Y es como que eso. Como que eso es lo que como la había escuchado antes, transposición solamente en esa en ciencias, pero esta palabra no la había escuchado más. Ok, Incluso como Javi. sola, no sé qué significa. Ya. Ok, Javi, muchas gracias. ¿Alguien más, además de la compañera Javi? Sí, profe, nosotros, por lo menos yo tengo entendido que la transposición didáctica es transformar, como dice su nombre, los saberes a una forma didáctica o dentro del mundo o al uso que pueden darle los estudiantes para que puedan darle más significado a los mismos saberes.
Ya. Ok, Luis Felipe. Es más o menos lo que está ahí escrito a la derecha, ¿verdad? La mirada de Chevalar. ¿Algo habías escuchado de esa noción alguna vez? Sí, sí, lo vimos el semestre pasado en la Ya. clase de lenguaje, estuvimos trabajando un poquito con ese concepto. Fantástico. ¿Ya? Bueno, a mí me enriquece mucho escuchar las opiniones de ustedes, pues, mis futuros coleguitas y futuras coleguitas, porque lo que dice la Jai para mí fue una sorpresa. Yo ni me acuerdo de las cosas de ciencias naturales y es fantástico de que tenga que ver algo con el ADN o con cambio. Pero seguramente debe ser relacionado con esto, con lo que señalaba Felipe, que está de algún modo escrito ahí. Ya tiene que ver con un cambio, efectivamente, con algo que cambia de lugar, que cambia de posición, de transformación y posición de un lugar. ¿Ah? Transposición, cambia de lugar. ¿Qué es lo que cambia de lugar? No es solamente un lugar físico, sino que también cambia de significado, cambia de sentido, cambia de contexto, cambia de historia, cambia de forma. Es un cambio de este saber sabio, que no vamos a entender saber sabio como que es un saber que está en el cielo, y que nosotros, humildes terrícolas y terrenales, estamos por acá con un saber que es insabio, o un saber ignorante. No, no es eso. Sino que el saber sabio hace alusión a un saber que se genera en ciertos contextos, por ciertas personas, por ciertas comunidades, pero un saber sabio que se genera en ámbitos científicos, y cuando se genera en ámbitos científicos no está siendo, no, ojo, no está siendo creado para ser enseñado en la escuela. ¿Ya? Sino que hay un bagaje de saber sabio que se genera en sociedades, que está en ámbitos científicos, que después ciertas comunidades o sociedades lo institucionalizan para ser enseñado. Cuando está institucionalizado, que ya vamos a ver en dónde se institucionaliza, los encargados de enseñarlo no necesariamente son los que lo institucionalizaron. ¿Ya? Voy a adelantar. ¿Dónde está el saber institucionalizado, por ejemplo? Están los marcos curriculares, están los planes y programas, pero generalmente la gente que decide ese tipo de cosas, qué es lo que se va a enseñar en un país, no necesariamente son profesores. El que, el que va a tomar los planes y programas, el marco curricular, los libros de texto y más lo que lleva en el cuerpo es el profesor, y él va a enseñar ese saber. Pero yo, profesor, no voy a estar dialogando con Pitágoras, ni con Newton, ni con los esposos Curie en ciencias naturales, ¿ya? Sino que voy a estar dialogando con lo que está institucionalizado. Pero ese saber institucionalizado no es el mismo que se generó en la historia, ni en el ámbito científico, sino que se transformó. Y después, cuando un profesor lo enseña en un aula, aquí, si alguien quiere cerrar los ojitos o mirar para atrás introspectivamente, un profesor o una profesora en un aula con 40 estudiantes genera una situación de aprendizaje, ¿ya? Con ese saber que está enseñando. Y después, cuando evalúa, se da cuenta que las 40 cabecitas que están ahí, las 40 personitas, aprendieron cositas diferentes, porque por algo hay evaluaciones distintas, resultados distintos, respuestas distintas. Es porque nuevamente hubo otra transformación del saber. Llegamos hasta el saber aprendido, ¿ya? Entonces, el proceso de transposición didáctica en las didácticas específicas se asocia con los cambios o con el cambio que se genera desde este saber sabio que se genera en las comunidades científicas hasta el saber aprendido, ¿ya? Como está dicho ahí por Chevalar 1985, después ustedes lo pueden leer con calma, esta PowerPoint está en Educampus. Rocío había escrito en el chat, no sé si lo escribiste ahora o adelante, Rocío, acabo de verlo. A mí me suena a mezclar dos cosas, así como una idea previa. Gracias, Rocío. Muy bien, tiene que haber cuando uno mezcla cosas genera cambios, ¿no es cierto? Así que tiene sentido la palabra mezclar también. Cambio, transformación, todo eso tiene que ver con la transposición. ¿Ya? Atento a la pantallita, pestañemos un poco, van a aparecer unas imágenes. Saber sabio, algunos ejemplos. Pucha, ya se pega mi... Ya, paciencia, vamos a ver que no se pegue esta cosa. Newton, cuando le cayó la manzanita en la cabeza. Y ahí salió varias ideas de física. La profesora Ana María puede complementar bastante. La mamá de Pitágoras, me limpias todo Pitágoras, porque Pitágoras dejó todo desordenado. Y ahí está con carita triste Pitágoras, ¿ya? Yo les quiero decir, jóvenes, para que ustedes sepan, todo lo que le enseñaron en el colegio respecto a Pitágoras es mentira. El teorema de Pitágoras no es de Pitágoras, ¿ya?
la suma de los cuadrados de los catetos igual a la hipotenusa al cuadrado no es de Pitágoras. Lo que hace Pitágoras, lo que hizo Pitágoras, el griego, ¿no es cierto? Pitágoras era bien acomodado, él viajó a Egipto, y en Egipto, en la cultura de Egipto, que vivían al lado del río Nilo, los agricultores que querían que sus siembras, hablando de horticultura al inicio de la sesión, como las crecidas del río Nilo inundaban sus siembras. Entonces ellos, para evitar que inundasen sus siembras, había un rol social de los tensadores de cuerdas. Y ellos, con una lógica de tensar las cuerdas, tenían una arquitectura ahí que evitaban que el río Nilo le inundara sus siembras, ¿ya? Pitágoras observó esa práctica social de los tensadores de cuerdas y reconoció ahí un patrón con el cual después generó el teorema que lleva su nombre, ¿ya? Cuando uno enseña el teorema de Pitágoras, no se mete en toda esta historia contextual. De alguna manera, los que están más metidos en el área didáctica a lo mejor contextualizan, pero en general uno no le entra toda la historia de generación del teorema de Pitágoras. Eso pertenece al saber sabio, ¿ya? Cuando Pitágoras o los egipcios estaban trabajando con ese saber, no estaban pensando en cómo enseñarlo a la escuela. En el caso de los egipcios lo enseñaban en sus comunidades para los que estaban en el rubro agricultor. En el caso de Pitágoras, en el ámbito aristocrático era generación de saber por el saber, ¿ya? Pero después en el tiempo, el teorema de Pitágoras, bueno, otro científico un poco más contemporáneo, está contento porque encontró algo habrá descubierto. El saber institucionalizado es lo que ustedes encuentran en el marco curricular, en los libros de texto, ¿ya? Aquí, con mucho respeto y cariño para la profesora Ana María y yo, nosotros dos estamos seguros, y Claudia yo creo que también, Daniel un poco más jovencito, yo creo que estamos seguros que lo que nosotros encontramos en los libros de texto, por ahí por los 80, cuando estudiamos matemáticas, eran puras ecuaciones y cuadrado de binomio y ecuaciones todas con X y muy pocos dibujos, ¿ya? El foco era mecánica algebraica. Hoy en día, si ustedes toman un libro de texto de matemática, de los mismos niveles que yo le hacía referencia anteriormente, van a encontrar patrones y irregularidades, la habilidad de argumentar, de comunicar. Todo eso es el foco hoy en matemática en ciertos ámbitos. Ese es el saber institucionalizado que los profesores deben hacerse cargo de enseñarles en los colegios. Ese saber institucionalizado hoy no tiene por qué ser el mismo que hace 20 años atrás, ni tampoco va a ser el mismo en 20 años más. Y en ese sentido, esta es una noción importante porque ustedes, por favor, no pierdan el desvelo en aprenderse contenido de asuntos, porque lo más probable es que en 20 años más, sobre todo con esta lógica de los estudiantes tecnologizados, la virtualidad y un sinfín de cosas más de este rico mundo contemporáneo, a ustedes les van a tocar enseñar cuestiones que ustedes a lo mejor no conocen hoy en día. Así que ustedes tienen que desarrollar otro tipo de habilidades, ¿ya? El saber y el conocimiento sirve, pero no es el fin último, porque siempre se está transformando lo que voy a enseñar en cierto momento temporal, en cierto contexto educativo. El saber institucionalizado va cambiando en el tiempo, ¿ya? Y se plasma en estos libros oficiales. Saber enseñado. 1 de septiembre, año 2021, nosotros estamos conversando aquí, hay un solo marco curricular, piensen en un curso, sexto básico por decir algo, hay un plan y programa para sexto básico, hay un libro de texto referencial del Mineduc para sexto básico, pero en este momento seguramente hay más de 500 profesores en distintas partes del país enseñando lo que corresponde a la unidad que le tocaba enseñar esta semana. Cada uno de estos profesores tomó ese saber institucionalizado, pero evidentemente ustedes estarán de acuerdo que estos profesores y estas profesoras no todos están haciendo la misma situación de enseñanza, porque ellos toman los libros de texto, tienen una experiencia en el cuerpo, tienen ciertos conocimientos y ellos generan una situación de enseñanza donde el saber sufre otra transformación. Entonces, nuevamente hubo una transposición. El saber enseñar nuevamente sufrió cambios, nuevamente hubo mezcla, como dijo Sofía, y transformación, como decía Luis Felipe. Ahí está Homero y este profesor en una clase tradicional. Y el último saber aprendido, la última transformación es la del saber aprendido. Lo que dije delante, un profesor o profesora enseñó un curso de 40, pero cada uno de los 40 interpretó y adaptó de manera diferente ese saber. Entonces este saber sabio se institucionalizó, se enseñó y se aprendió. Eso tiene que ver con la transposición. El último clic nos muestra entonces un paneo de esta diversidad de mundo que hay en una clase y en un saber que aprende el estudiante.
Lo que está ahí el profesor jugando con el cubo de Rubik allá abajito, quiere decir que este saber enseñado, ahí estoy usando un icono visual, saber, digamos, se está instalando en el aula, ese saber que se instala no tiene por qué ser exactamente el mismo del institucionalizado del saber, sino que se va transformando a lo menos en estas 4 etapas. Eso sería jóvenes. Bueno, nada más poner el foco que la transposición didáctica tiene que ver con toma de decisiones de los políticos, de los economistas, de los educadores, de los ingenieros, de quienes estén en las esferas de decisión de qué es lo que se tiene que enseñar en un país. Sería un buen ejercicio en algún rato de ocio, ¿no es cierto? En vacaciones, no sé cuándo, que ustedes pongan ahí en vez... Yo sé que ustedes ven el Mineduc y ven el marco curricular chileno, pero vean el marco curricular de Colombia, el de Uruguay y el de Argentina, vean el de 4 países y se van a dar cuenta que en este mismo día y en esta misma época temporal, lo que se está enseñando en estos 4 países no necesariamente es lo mismo, porque los 4 países se ha institucionalizado el saber, se ha decidido qué es lo que se va a enseñar de manera diferente, ¿ya? También tiene que ver con lo sociocultural, lo contextual y lo vivencial, ¿ya? Lo sociocultural, tengo un ejemplo preparado en mi cabecita que quiero compartirlo con ustedes, que es del ámbito de la matemática. Es un minutito, ¿ya? Para que presten como mucha atención. Tiene que ver mucho también con lo sociocultural. Esto me pasó en un congreso en México, en una ciudad que se llama Chiapas. Ya me pasó por ahí por el año 2000, entre el 2000 y el 2010, no recuerdo bien qué fecha. Unos colegas hicieron una comunicación breve y contaron una experiencia, ¿ya? La experiencia que contaron en ese caso fue que en la localidad de Chiapas, allá en México, está esta comuna que es Chiapas, y ahí hay varias comunas chiquititas, y cada de estas comunas chiquititas tiene sus propias lógicas de funcionamiento, ¿ya? Resulta que en una de estas comunas chiquititas los niños no sabían restar, no podían restar. Entonces el análogo al Mineduc de allá, que es la SEP, el Servicio de Educación Pública, envió a un grupo de investigadores a esa comunidad y ellos estuvieron pernoctando un mes en un estudio etnográfico en la escuela, en el sector, un mes. Y observaban las clases de los profesores, hacían análisis, los profesores tenían buena didáctica, observaron distintos profesores y no había caso, los niños no restaban, tenían muchos errores con la resta, ¿ya? Cuento corto. Ya tiraron la toalla, se iban a devolver al centro que los envió, esto lo contaron los mismos investigadores, y resulta que en la comunidad donde los niños no restaban, lo llaman a la plaza central porque una persona había cometido un robo, ¿ya? Había cometido un robo, un delito grave. Entonces en esa comunidad se juntan todos en la plaza, hacen el juicio y le aplican la pena mayor. Le aplican la pena mayor a la persona que enjuiciaron, y la pena mayor fue restarlo. Lo encontraron culpable, entonces lo restaron de la comunidad. Restarlo de la comunidad significaba que quedó exiliado, tenía que irse y no puede volver más. Ampolletita, manzana en la cabeza de Newton, ¿qué creen ustedes? La problemática no estaba en la didáctica, no estaba en los libros de texto que eran de la SEP ni en ninguna parte, sino que estaba en el ámbito sociocultural de las personas, porque restar significa exilio en esa comunidad. Los niños están en matemáticas 7 horas a la semana y el resto de las horas del día están en su comunidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Van a jugar a restarse o a exiliarse? La respuesta era no, ¿ya? Entonces, en esta salida encontraron respuesta a estas personas, ¿ya? Y así en matemática o en lenguaje o en ciencias sociales hay ejemplos que tienen que ver con el contexto, con el saber, con lo sociocultural, con las vivencias, que a uno le pueden ir dando luces que el saber se transforma. Así que cierro entonces la presentación. No pensemos nunca que en el colegio estamos enseñando el saber tal cual y como se generó. Hay que tomar decisiones de qué se enseña, qué no se enseña, y siempre en diálogo con el contexto, ¿ya? Ahí hay un par de definiciones. ¿Profe, puedo hacer un comentario? Por supuesto, estamos terminando, de hecho. Ya. Adelante. No, lo que pasa es que usted estaba hablando de que como que no se enseñaba como igual en todas partes. Diga. En Chile igual también pasa, o sea, como el tema de que yo le estaba haciendo clase a una niña que iba en un colegio particular, súper caro, y iba en 4º básico, y yo me acuerdo que le enseñaban inecuaciones en 4º básico, y yo eso lo vi como en 1º medio, y quedé como en shock, pues, porque... Y la niña tenía prueba todas las semanas, o sea, como que todas las semanas tenía prueba, no había semana que no tuviera prueba, y iba en 4º básico, entonces para mí eso me chocaba mucho. Igual que sus libros, también como los libros estudiantiles eran demasiado bacanes, así como que explicaban todo, eran
se notaba mucho la diferencia como de un colegio municipal como, o de la educación normal a la educación que se paga. Sí, sin duda. Como que a los niños como los forman como para, no sé, ser cerebritos a todos, sentía yo. Y estaban súper estresados para tener 10 años. Y a mí me daba igual lata porque era una niña que debería estar jugando en vez de estar matándose por saber matemáticas. Claro. Sin duda eso pasa. Hay cambios. Ustedes han escuchado hablar, Arturo Rocío, han escuchado hablar de los ajustes curriculares. ¿Ya? Los ajustes curriculares también son cortaditas de pelos que se le van haciendo a este saber que está institucionalizado. Hay un proceso de discusión, de toma de consultas, distintos actores, pero en definitiva en algún momento hay que cortar. Pero lo que llega a la escuela sí depende sin duda, como tú dices, del contexto social, ¿no es cierto? Y ahí hay que ir metiéndose en esos discursos para que uno como profesor vea de qué manera puede favorecer mejores aprendizajes de ciertas habilidades dialogando con el contexto. ¿Ya? Así que ahí hay harto que ustedes pueden observar en los espacios de práctica donde están. Gracias, Javiera. Rocío y Ana María. Y nos vamos con la... Rocío, tú tenías la Profe, manito hola, buenos levantada. días. Primero que todo, ¿se escucha? Bajito, ¿se puede hablar un poquito más alto? Ya, ahí sí. Ahí sí. Ya, lo que pasa es que se me vino a la mente con el ejemplo que dio usted y con el ejemplo que dio Javiera acerca de esta situación de que, no sé, yo he escuchado que en colegios, por ejemplo, en colegios particulares o en colegios que son de corporaciones asociadas a la derecha, se le llama con otros nombres a la dictadura. Por ejemplo, se le llama alzamiento militar o se le llama, tiene otro nombre y otra forma de tratar esa situación en general. Estaba pensando y realmente no sé si quepa como en la categoría de transposición didáctica, pero estoy segura de que habría una forma de problematizarlo para llegar hacia eso, porque ideal, o sea, realmente me parece a mí un hecho bastante observable, bastante particular, bastante curioso y que yo creo que se podría tratar bajo la óptica de la transposición didáctica, po, pasando por lo sociocultural, obviamente. Pero eso. Súper bien. Súper bien. De hecho, y en un ámbito fuera de la educación, no ubican ustedes, pero hay un animador de televisión que estuvo en el exilio, que era Patricio Bañado. No sé si aquí los más adultos se acordarán. Y él fue la cara del no, chiquillas y chiquillos. La cara del no en el 88, cuando vino el plebiscito, cuando la dictadura se le ganó con el no. Y claro, él fue la cara visible en la franja del no, y yo leí una entrevista de él que todavía está vivo y está viejito ya, y él siempre fue muy, ¿cómo es la palabra? Muy recto con su decisión. Entonces, después que en el gobierno Patricio Aylwin al inicio alcanzó a estar como el primer año como cara pública y de ahí pasó a la incógnita. Y lo que pasa es que él fue contra unas instrucciones, tiene que ver con lo que decías tú, Rocío, en la serie, en las noticias, les tenían prohibido en el gobierno de Erwin al inicio decir dictadura, tenían que decir gobierno militar. Tenía que ser gobierno militar, y entonces él fue muy coherente con sus principios y se dio cuenta tempranamente que esto al inicio, esa vuelta a la pseudodemocracia era bastante bombo y platillo, pero estructuralmente había que tener mucho cuidado y todo seguía prácticamente igual. Y él quedó en el incógnito y ya de ahí se perdió como figura pública, siendo que fue la cara visible del no. O sea, que si hubiese ganado la otra parte, usted de más está contarle las consecuencias que hubiera haber tenido todo eso. ¿Ya? Y lo otro ahí tiene que ver con la transposición didáctica, Rocío. Y ahí, sobre todo, si tú lo ves en colegios de alto, cuico, como se le llama, ahí habría que ver, por ejemplo, y Daniel, no sé si puede dar más luces, habría que revisar, que bueno el ejemplo que pusiste, porque tú tendrías que revisar, por ejemplo, cómo la temática que están tratando del periodo de la dictadura militar, cómo se refieren, por ejemplo, los planes y programas. Sería muy penoso que los planes y programas hoy en día aludan al gobierno militar. Si aluden a dictadura militar, entonces claramente ahí la transformación, para ser como bien operativo el ejemplo, la transformación la estarían sufriendo ¿quién? La estaría haciendo el profesor que enseña en esos colegios. Y eso es para investigarlo en el ámbito meso, que hacía alusión como triángulo didáctico, porque podría mirarse la unidad educativa. ¿Será el profesor el que tiene cierta tendencia y transformó, o es la característica del colegio, ciertas características del colegio? ¿Te fijas? Y ahí uno va armando el cuadro de análisis. ¿Ya?
La Anita Sí, María tiene- tiene levantada tiene- la mano hace rato. la profe Ana María. Ya después yo quiero decir una Sí. cosita respecto a eso de la dictadura o Ah, gobierno. la Mara lo conocía, parece bañado, sí, era seco. Ya, dale Anita y después Daniel y nos vamos a trabajar en grupo, pienso, unos minutos. Ah, perdón. ¿Estás muteada, Anita María? Respecto del Ahora sí. último comentario, que me pareció excelente ejemplo Sí. sobre el tema del pronunciamiento militar y dictadura, oye, qué interesante sería como un tema de seminario, ¿eh? Un muy buen tema de tesis, ese. La transposición didáctica en historia, no sé, pues en la historia contada desde bla, bla, bla. Ya, Sí. quería yo situar un poco a la Javierita, yo les voy a subir la progresión de objetivos de aprendizaje de ciencias naturales y de matemáticas aquí a los materiales del campus virtual, del UCampus. ¿Por qué? Porque en cuarto básico efectivamente se pasa, o sea, el colegio que tú viste efectivamente estaba pasando contenidos de cuarto básico. En cuarto básico, en patrones y álgebra, el OA 14, dice resolver ecuaciones e inecuaciones de un paso que involucren adiciones y sustracciones. Por lo tanto, sí se ve inecuaciones en cuarto básico. Lo que pasa es que a veces nuestros colegios van quedando más atrasados con algunos temas, pero los colegios, pero sí es un tema de cuarto básico. Estoy segura que en Belén Educa también están pasando contenidos de cuarto básico en cuarto básico. Yo les voy a dejar estas progresiones de objetivos para que ustedes las vayan revisando, porque para mí son la Biblia, tanto en ciencias naturales, donde están las habilidades que los alumnos tienen que desarrollar, y las habilidades matemáticas, modelar, resolver problemas, argumentar y comunicar y representar. ¿Ya? Eso. Oye, Anita, un complemento nada más en la misma línea y le doy la palabra a Daniel que la haya pedido. Es interesante lo que señala y si los planes y programas se dice que está la materia de inecuaciones, un tema es que se pase inecuaciones en cuarto básico, pero otro tema es, por ejemplo, que se pase con letras, ¿no es cierto? En ese sentido, tú puedes trabajar en ecuaciones con balanza, en un sentido pictórico, icónico, etcétera. Entonces, claro, cuando uno dice inecuaciones, viene el saber a la cabeza y uno se imagina la inecuación con la X, ¿no es cierto? Entonces, ese es un detalle, porque de hecho álgebra está intencionado desde primero básico hacia arriba ahora, pero algunas nociones, no obstante que dice tal terminología, se debiesen trabajar de un punto de vista más bien intuitivo o Claro, simbólico o pictórico. Y ahí los con material profesores, concreto. con Claro. material concreto, correcto. Y ahí a lo mejor yo no sé el caso que vio la Javiera, si un profesor o profesora en este colegio estaba pasando inecuaciones con letras, te va a decir, claro, pero si están los planes y programas. Claro, una cosa es que esté, pero otra es con qué características está. ¿Ya? Y ahí entonces uno va teniendo, por eso tiene que ver con la reflexión pedagógica, porque uno mira la práctica de cómo está trabajando ese saber enseñado y tiene que contrastar con el saber institucionalizado. ¿Hay coherencia, no hay coherencia, etcétera? Así que súper pertinente el comentario y que les da elementos a las chiquillas, a los chiquillos para que vayan viendo puntos de coherencia, consistencia y continuidad entre lo que se hace y lo que está prescrito. Daniel. Sí, Jorge, ¿puedes volver a las primeras diapos donde tú tenías ahí el triángulo? Ya, ahí le damos el tiempo, la Claudia, y le damos la idea de darle unos Sí, 10 sí, minutitos que vayan pensando los jóvenes también en algún ejemplo de su práctica 1, lo que llevan de práctica 2. En la Ya base. mencionaron algunos. Ah, ¿La en las 2? bases, sí, no, ahí nomás, ahí está bien, ahí. ¿Esa? Sí, esa. En las bases curriculares, ya sean de educación básica o de educación media, yo a veces prefiero decirle a los estudiantes que vayan a la base curricular, no al programa, porque a veces los programas, por ejemplo, aparece gobierno militar, pero no aparece dictadura militar, por ejemplo. El programa es una cosa, ¿ya? Y la base curricular es otra en términos de que la base la podemos interpretar. Por ejemplo, en la base aparecen ciertas cuestiones ligadas, por ejemplo, a la didáctica en torno a la comprensión del tiempo presente. Entonces, cuando tú logras, por ejemplo, plantearle un desafío al alumno, a la alumna o al estudiante, y le propones, por ejemplo, que sea crítico de perspectiva historiográfica, porque no es lo mismo leer, por ejemplo, a Joaquín Lavín, que leer a Gabriel Salazar. ¿Ya? Hay uno que habla de, efectivamente, gobierno militar,
y hay otro que habla de dictadura militar. Entonces, claro, ¿qué es lo que haces tú? Efectivamente le enseñas a los chicos y chicas, desde una lectura inicial, por ejemplo, básica, a entender que más allá de dos visiones, como decía la Rocío, ¿ya? Que habían dos formas de ver el mundo en ese momento, ¿ya? Y que responde a una cuestión más general también. Tiene que ver con poder, por Rocío, tiene que ver con ideología, tiene que ver también con cómo el lenguaje construye realidad, o sea, en esas burbujas que hay a veces en el barrio alto, claro que te van a hablar de un gobierno cívico-militar. En cambio, por ejemplo, desde otras realidades te van a hablar de dictadura. Entonces, más allá de saber objetivamente qué pasó, porque ciencias sociales, sí, uno puede tener un objeto de hecho la historia tiene el objeto de estudio que es el tiempo, la geografía tiene el objeto de estudio que es el espacio, pero más allá de hablar de objetividades, uno tiene que hablar de cómo reconoce esa subjetividad de los sujetos cuando construyen realidad, por ejemplo, a partir de un concepto, que son súper complejos. Ahí tiene que ver mucho en cómo el docente, sí, conoce su saber, sí, lo tiene que conocer, por ejemplo, la historiografía que habla sobre dictadura militar, y también tiene que conocer la historiografía, por ejemplo, que habla sobre gobierno cívico-militar, pero también tiene que conocer qué es lo que efectivamente logra aprender el estudiante al momento de leer, qué es lo que logra comunicar el estudiante, si el estudiante logra entender que se están escribiendo desde realidades distintas. Entonces ahí ese triángulo me cuaja, ¿me entiendes o no? Bueno, también tiene que ver con la representación y la identidad de los profes, po. O sea, si tú vayas a cualquier departamento de historia, a cualquier departamento de básica, te vayas a encontrar, Rocío, con profes que son de derecha, de izquierda, de centro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, claro, ahí cada uno va, no va a enseñar desde digámoslo así, de una cuestión profundamente ideológica, pero sí efectivamente viene algo de eso porque es parte nuestra nomás, ¿ya? Es parte nuestra. Lo que sí es que uno se tiene que hacer preguntas respecto a cómo enseña eso y hacerle preguntas al estudiante para que el estudiante se haga preguntas sobre cómo lo está aprendiendo. Eso es importante, creo yo. Correcto. ¿Ya? Pero te vas a encontrar con todo, ¿eh? Con todo en términos de escrito. O sea, te vas a encontrar con un montón de cosas que a veces son aberrantes en realidad, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Claudia y Jezabel, Sí, y estaríamos, sí. yo pienso, con la parte de la Perfecto. Sí, me gustaría compartirles a las estudiantes, sobre todo en el área del lenguaje, ¿cierto? Que están desafiadas hoy día y se vieron también en este gran desafío de enseñar procesos de lectoescritura. Hay una autora que es muy interesante, que es Delia Lerner, que ella plantea en un texto, en su libro, lo real, lo posible y lo necesario de enseñar. ¿Ya? Es muy interesante porque finalmente, ¿cierto? Este atravesamiento que se da en un proceso de elegir el cómo enseñar, en este caso la lectoescritura, y que finalmente también, ¿cierto? Entendemos que es la base y es lo troncal para poder acceder a otros aprendizajes, nos sitúa ella en esta posibilidad, ¿no? En este rol finalmente de enseñar y de poder tomar elementos claves, tanto del contexto, del entorno, de un enfoque situado, para la toma de decisiones. Así que invitar a las estudiantes del lenguaje en su proceso de reflexión posterior, que viene a continuación, a ponerse justamente en ese lugar de haber acompañado este proceso de enseñanza de la lectoescritura y qué decisiones tomaron. De acuerdo, Claudia. Gracias. Y Jezabel, tú tienes la mano levantadita. Sí, profe, quería comentar igual lo del golpe militar. Perdón, ¿podrías repetir, Jezabel? Yo al menos escuché cortadito. Conozco esa realidad por dentro. Yo terminé mi cuarto medio en el servicio militar y no lo hacía. ¿No se escucha? Yo cortado, no sé el resto de la sala cómo escucha. Se escucha cortado. ¿Escuchan? ¿Ahora sí? Ahí sí parece. Dale, Ya, Jess. que yo terminé mi cuarto medio en el servicio militar y para ello siempre fue pronunciamiento militar. En las clases de historia, a los profesores no dejaron que se pasara ese tema
solamente que lo nombraran y siempre había un militar presente ahí. Cuando nos preguntaban a nosotras, teníamos que decir pronunciamiento militar, a lo que yo siempre decía que fue golpe militar para mí, y después tenía que asumir consecuencias. Fuerte, sí. Eso quería comentar. Siempre nos quisieron cambiar el pensamiento y que tuviéramos un pensamiento de derecha, que siempre ellos estuvieron bien y los que decíamos que era golpe militar estábamos mal. Eso quería comentar. Muchas gracias por compartir esa experiencia, Isabel. Es una toma de decisión que te felicito que la hayas tomado desde joven y que la mantengas a lo largo de la vida. El Patricio Bañado que mencionaba adelante también hizo su toma de decisión un poquito más mayor, ¿no es cierto? Con 60 y tantos años ya. Y Patricio muchos de Bañado, nosotros también consecuente. hemos tomado decisiones de este tipo. Sí, fue súper consecuente Patricio Bañado, o sea, Así dijo, que esa era la palabra, po, esa era la palabra que no me acordaba antes, consecuente. ¿No? Sabía Sí. que había una palabra precisa para eso. fue súper Hay que ser consecuente en la vida. Eso tiene sus costos, pero por sobre todo tiene sus satisfacciones. ¿Ah? En el campo se dice morir con las botas puestas, dice en el campito. Oye, igual nos interesa que puedan comentar ustedes en grupo, ¿ya? No sé, colegas, cómo andamos de tiempo, podríamos unos 10 minutos, y a ustedes jóvenes también les parece unos 10 minutos para que comenten al interior respecto de esta pregunta, escojan un vocero y nos ilustren una plenaria. Cosa de estar terminando a las 11, esta parte común, y a las 11 nos distribuimos en grupos pequeños. Sí, Perfecto. ¿Sí? Ya, ahí lo puse en pantalla, hagan un pantallazo, jóvenes. Damas, caballeros, chicas, chicos, hagan un pantallazo para que conversen al interior del grupo, escogen un vocero y nos comparten algunos ejemplos que quieran, que puedan leer desde esta óptica de cualquiera de estas dos nociones, o ambas, ¿ya? Les vamos a dar unos 10 minutitos para que reflexionen. interesante la conversa, me gustó. Sí, Me gustó cómo se vio. gracias por participar. 36, 9 por 4 grupos de 9 por 4, 36. Los que quieran Son nomás, no es tan forzoso porque para que no ocultemos el tiempo igual. Sí. No tengo para armar grupos con esto que me compartiste, para decir los tenéis que armar tú, Anita María. No Sí. me quedó el... Ya. Entonces, 7 por 4, 28. no, pero Permítame, hay que armar los ¿cómo? grupos después por profe. Automático, pues. Pero aquí puede ser automático para que compartan al azar los chiquillos, así que han entremezclado con su experiencia, no sé qué les parece. Pueden ser unos 5 grupos. 5 por 8. Querían 5 grupos de 7. Podía armar 5 grupos con la selección automática, creo yo. Por último, que alcancen a compartir unos 2, les damos unos minutitos. Y ahí te dejé como co-host. Me pusiste como cojo. Ok, ya pensé que no estaba. La vamos a poner. No, es que yo soy lerda para la cuestión de los grupos, la otra vez me demoré como 1 kilo. No, tranqui, sí, ahí está. Ya 5 grupos, son como 8. Ya, chiquillos, compartan. Está automático mientras tanto, ya. Ahí se inicia. Ahí cada uno se va donde quiere. Quedan automáticos, van a entrar a la sala ahora y escogen un par de experiencias, pues. Una experiencia que piensan que se puede analizar desde este punto de vista. Que la instrucción de los grupos la puedes hacer tú manualmente, asignándolo a mano o en automático. Aunque queden con grupos diferentes que no son de su... Sí, pues, para este momento de reflexión, después los desarmamos grupos y armamos una en automático. Ya. Sí. La idea es que compartan desde en la intimidad de su grupo alguna idea. Y nosotros, mientras tanto, aquí conversamos un ratito detalles. Ahí la Zaira falta, caballero. Sí, yo creo que cuando se arma automático, después se pueden desarmar los grupos, me imagino. Sí, porque lo haces volver a la sala, po. Vuelven todos. Claro. Sí, ahí cierro la sala y se arman de nuevo. Aquí la Ari y la Cata faltan. El otro día fue chistoso, que en una clase lo hice armar en grupo justo después que volvimos del break. Y
Y todo quedó en evidencia, tres nombres que eran solo el nombre que está en la sala. Después llegaron más perdidos como a los 20 minutos, ¿no? ¿En qué están, profe? Están trabajando en grupo hace como 20 minutos. Ah, ya. Típico eso. Digo que no les dije que íbamos a trabajar en grupo. Tío. Ya, vamos a ver. Hola, Samantha. Samantha, ¿entraste recién, parece o no? ¿Puedo salir? Profe, se me salió la reunión. Ah, Pero se iba a te la salió. Te sala voy a uno. asignar a un grupo cualquiera, al 2, ¿ya? Y Bueno, hay Ari Buller también, que yo te estudiante. No, la Ari está asignada. La Ari no ha entrado nomás. No sé ¿No ha si se entrado? habrá parado a tomar Ah, ya. cafecito. No está la Ari. Se supone que están todos en las salas ya. Sí, perfecto. Sí, mira, la pura Ari que está acá no ha entrado a su grupo, que debería entrar ahora. Sí. Entonces eso es lo que... La Ari Ari, está en el, la Ari está está en en el otra grupo parte. 5. Ahí sí. Ya se Ahí fue. entró. Entró. Y ahora están todos en la sala, ¿viste? Estamos los 4. Súper. Pelén. Súper bueno. Daniel está Me silenciado. llegó Ahí sí. Oye, paremos un ratito. remuneración. Me llegó respuesta de remuneraciones. Se pagan Súper. los atrasados. Ya, la puse en pausa grabación por si acaso, chiquilla. Buenísimo. Oye, ¿qué les pareció? ¿Estuvo bien? Perdón, Buenísimo, es que Clarice, claro. Súper bueno. Oye, Me sí, gustó que hayan participado y me preguntado los chiquillos. encantó la ¿Cómo exposición, entienden? me gustó cómo lo planteaste, me gustaron todas las intervenciones, yo creo que estuvo redondita la exposición. Sí, Sí. también quedé bien contento. Mira, Anita, para que... Ah, espérame, voy a salir de la presentación. Te quiero... Es súper fácil, Anita, así que te lo voy a decir al tiro mejor. El tema de los grupos es facilísimo. Mira, para que lo tengas... A mí la primera... te voy a No, si yo he compartir hecho pantalla. grupo, pero me cuesta. No, pero ahí me estáis viendo la pantalla, ¿no es Sí, cierto? sí. Que simplemente te siga- Ah, te lo voy a mostrar aquí, pero cuando estoy con pantalla no me aparecen. Cuando estoy compartiendo pantalla no me aparece la imagen del Zoom. No. Ah, ya. No, pero lo cierro. Oye, a las 11 nos vamos entonces al... Sí, porque me interesa que me cuenten, bueno, a todos, porque nos cuenten cómo les ha ido en los colegios. Y lo otro que estos chiquillos de repente dicen cosas aquí, ¿por qué no se las dicen a uno por WhatsApp antes? ¿Qué pasó? Sí, lo que comentaron ahora al inicio, yo creo que tiene que ver con el tema de la comunicación, que no esperar a la sesión de miércoles. Sí, Tiene porque ellos nervioso. ¿Qué tienen pasó? mi WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp de la práctica, entonces no entiendo por qué. Que el profesor ya no la había escrito o que la profesora les dijo quiénes son ustedes. ¿Por qué ese fue un grupo tuyo el que dijo eso? Parece que es un grupo mío. Y en la reunión estuvieron todas las profesoras. Po. Hasta la profesora esta sí, que no po. le habían avisado que entró al final. La Cecilia, la última que entró. La Cecilia. Es raro. Así que es muy raro. Pero es verdad eso que dicen ustedes, de repente dicen, claro, como que hacen más público cosas que podrían ser de alguna manera en el espacio más de rápida solución. Claro. El formulario contiene error. Ya subí todas las progresiones. Bueno, ¿ustedes tienen progresiones de objetivos y habilidades en su asignatura, Daniel? Para que las suban también. Yo ya las subí. Sensación de historia y geografía. Claro, subí en el campus, puse Natural en matemáticas. Subí las 2 de matemática, primero sexto y séptimo segundo, porque están separadas, y subí las de primero sexto de ciencias naturales. De séptimo y octavo no las he descargado. ¿Subí las de lenguaje y comunicación que las subo? Sí, sube las de lenguaje. Ya. Porque eso les sirve después para planificar. Ok. Solo A. Sí. Ah, perfecto. ¿Y esta la bajaste directa de la página en Mineduc? Sí, son las bases, vienen de las bases curriculares neopositivistas que nos dejó nuestro gran gobierno actual y gobierno pasado. Oye. Y ahí están las famosas progresiones, bases curriculares. ¿Te acuerdas que habían hasta mapas de progreso? Pero eso era de lo anterior, por los mapas de progreso. Claro. Los mapas de progreso nos permitían una mayor apertura, creo yo. Sí. En cambio, esto
Más Este, restrictivo. a mí está- Excelente. Excelente. ¿Cuántos minutos les dijimos que le íbamos a dar? Unos 10, yo diría que 10 para las 11 lo llamamos. Ya. 10 minutos de que puedan poner en común, aunque no pongan en común todos los grupos. Con un brochazo. Eso. Estaba buscando lo de inecuaciones que comentaste, Anita, que me llamó la atención. ¿Dónde lo encontraste? Estoy en número y operaciones yo. Patrones y álgebra, pues son ecuaciones. Inecuaciones. Patrones y álgebra. ¿Qué hay esta desigualdad igual? Claro, ahí está lo que te decía, viste en cuarto. Comprobando los resultados en forma pictórica y simbólica, dice, del 0 al 100. ¿Qué entiendes por simbólica? Es una pregunta. Símbolo geométrico. Claro, en forma simbólica y pictórica. Del 0 al 100. Esto lo pueden trabajar con... Mira, recién pueden en trabajar- sexto incorporan, perdona, recién en sexto incorporan las letras. Sí, pero esto lo pueden trabajar con balanza, por ejemplo. A eso te decía. Sí. Es la observación que te hice, porque ¿qué es lo que pasa? Que claro, como aquí dice en forma pictórica y simbólica, un profe Sí, que es sí. fanático de la matemática te va a meter like en cuarto, pero si lo dice los Claro, planes de programa, claro y que claro, sí. que estamos entendiendo por símbolo, ¿cachai? Simbólica se refiere a triángulo, a cuadrado, y en sexto recién incorpora la letra, entonces ahí los chiquillos tienen que empoderarse en ese sentido para que no les metan gato por liebre. Porque tú sabes que uno es repasivo también como estudiante, pues no, si lo dicen los planes, pero ahora, ay, que el profe dijo que lo decían tal cosa, no, pues te va, analiza y todo el cuento. Hoy tengo un alumno que entró a la práctica en el Caro y está con síntomas de COVID. Ole, sí. Así ¿Y que entró en presencial? la semana pasada, pues, está con síntomas. Hoy día empezaba su práctica, pero empezó con mucha toda noche y dolor de cabeza. Así que pidió hora al médico y lo mandaron a hacer un PCR. Sí, porque son justo un trío que no está presente, porque ella está haciendo clase, el otro niño anda haciendo fue al médico y el otro niño se le cortó el internet. Oye, chicas, ustedes están en práctica profesional, uno, ¿no es cierto? Yo. Uno, sí, yo también. Sí, pues la Claudia también. Estamos las dos. ¿Sabes qué me pasó? Que yo estoy haciendo de plan antiguo el pensamiento y lenguaje algebraico y tengo como 3 estudiantes que me dijeron, profes, que tengo práctica 1 en clase, por ejemplo, los viernes. Y yo le dije, pucha, qué raro, porque se supone que tienen que tratar de ubicar horario en el paneo que les dan en el colegio, que no tomen con sus clases, porque mis clases yo la voy a hacer el horario formal de los viernes en pensamiento y lenguaje algebraico es de 8 a 1, toda la mañana. Entonces, como hay que tomar parcialmente un tiempo nomás, nosotros la vamos a hacer de 9 a 11 y media. Y este grupo tiene práctica de 10 a 11 y media, parece. A mí también los nombres, sí, para ver si son estudiantes mías, porque ellas están... Matías tiene, Javiera y Catalina. Pero no te acuerdas de los apellidos. No, yo no las tengo. Catalina Mesa, Matías Rebolledo y Javiera Acevedo. Puede ser la Javiera, tal vez si están aldeas SOS, pero yo tengo unos, aquí el grupo mío quedó todo consignado en las aldeas SOS y van presencial, creo. Ah, pues que sea eso. Yo le dije, claro, pues sí, ya yo entiendo, pero igual no usted podría asume ser, la responsabilidad. Jorge, no debería ser. Le dije porque tienen que tratar, o sea, nosotros tenemos solamente los viernes álgebra y justo les pone práctica profesional unos días. No puede ser. La práctica profesional, Jorge, dije, yo voy a preguntarle a los tutores porque lo lógico es que lo ubiquen en otros horarios, usted no les puede topar con clases. Sí, pues lo mismo que acá. Ellos saben el horario que tienen para práctica profesional, para reuniones, el día jueves. Y ellos tienen que adecuarse también dentro de su horario de manera que no les topen con sus asignaturas. Claro. Eso lo saben en todas las prácticas. Les paso ahí, son esos 3 nombres por si acaso. Ya, no Javiera Acevedo.
Sí, te puedo Catalina decir. Mesa y Matías. No sé. Rebolledo parece que es el apellido, ¿no? Pero te puedo confirmar por correo electrónico. Ya, súper. Ya, Para yo hagámoslo volver, cotejarlo. Jorge. Ya, sí, hagámoslo, volvemos a cerrar al tiro nomás entonces, para que partamos. Ya les dejo el dato porque igual me preocupa porque son todos Todos los una viernes. sesión a la semana. No puede ser. Ya. Eso, ahí están volviendo los jóvenes. Listo, vamos a comenzar a grabar. Ya, aunque alcancemos a compartir un par de experiencias, la idea es que hayan podido conversar al interior del grupo. 39 segundos, 38, 37, 36. Me encanta estos recuentos de los segundos cuando se va. Como año nuevo. Sí, afírmense los cinturones, despegando. Vuelo. Bienvenidos al vuelo práctica 2. 18, 17, 16, 15. Oye, y uno puede hacer, por ejemplo, ya, yo pongo 4 salas y que cada alumno elija la sala a la que se va. Sí, si gusta ahora la forma con los Claro. nombres de cada grupo. Claro. Ahí la Ellos instrucción eligen. se hace no automática, sino que mecánica. Ya. Listo, hemos despegado. Ya, ¿Todos esperamos llegaron? que, sí, todos, porque ya se cerraron las salas. Esperamos que todos hayan tenido su cinturón puesto para este abrupto despegue o aterrizaje. Ya, jóvenes, mira, son 5 grupos, así que voluntariamente, ¿qué grupo quiere compartir? Compartir. Vamos a terminar a las 11 ya para distribuirnos en el otro trabajo. No Así todos que a nos lo quedan mejor van a 7 alcanzar minutos. a compartir. Ya nos quedan 7, pero lo importante es lo que discutieron al interior. Vamos, ¿quién parte? En una vez alcanzan los 5. Vamos. Ya uno, no se peleen. No se ¿Puedo partir amontonen. yo, profe? Grupo. Ya, parta. Póngale. ¿Quién dijo yo? Ya. Bueno, todo partió por mi experiencia en práctica, en que me toca primero básico y por lo tanto la lectoescritura es esencial. Con mi pareja práctica, y se lo comentaba a mi grupo, tuvimos que hacer talleres como particulares porque los niños con el método que les enseñaban no aprendían. Por lo tanto, con el Martín decidimos aplicar el método globalizado y el método luz en el caso de una niña. Y mientras lo iba contando y nos íbamos dando cuenta que además dependen los niños del contexto y que con imágenes era más fácil que pudieran entender la palabra que uno les enseñaba, la Rocío me dijo, bueno, pero eso es precisamente tu ejemplo. Es una transposición didáctica porque tomamos decisiones de cómo enseñar las cosas de otra forma, de algo que tal vez el niño necesita, con su contexto, con su entorno, con lo que la profe ya le había enseñado, pero que no era suficiente. Y terminamos cerrando pensando en que en realidad cada vez que nosotros como profe enseñamos un conocimiento, ¿cierto? Tomamos decisiones, lo transformamos y decidimos enseñarlo de una forma. Y cada uno tiene su propia transposición didáctica, por lo tanto yo considero que en cada clase, cada tema que uno enseña, ocurre una transposición didáctica. Perfecto, Esa fue Amara. nuestra reflexión. Pienso que muy bueno el ejemplo. Y a ver, tú corrígeme. Tú dijiste con imágenes pueden entender mejor lo que se les enseñaba. Y era el lenguaje, ¿verdad? Sí. Y porque los niños no entendían, dijiste tú. Sí, porque se asocia mucho el sonido con la imagen de la letra. Ya, perfecto. Entonces, en esa frase que yo acabo de reproducir que tú señalaste, tengo el saber, el docente y el estudiante. ¿Cuáles son las pares que se pusieron en diálogo? Podrías decir tú extrayendo ese relato. O sea, están las tres porque el docente ya conoce el conocimiento, los métodos, las formas de enseñar ese conocimiento que sería la lectoescritura. Claro. El docente toma la decisión, escoge el que necesita para su estudiante y hace el traspaso. Correcto. Hace la transposición didáctica hacia el niño. Correcto. Ya, y sin necesidad de estar de acuerdo, solamente te pregunto, a ver si estaría más o menos de acuerdo. Más explícitamente, como ustedes cambiaron la modalidad de estrategia, estaría la parte de la metodología, pero no la cambiaron en abandono solita en su casa pensando, sino que porque ustedes detectaron que los niños no entendían, o sea, estaba estudiante saber. Sí. De manera más explícita, no sé si estarías de acuerdo o alguno de los presentes que está estudiante saber y estudiante profesor. Porque es cierto que el profesor toma la decisión con lo que sabe, pero no está tan explícitamente en el cuadro. ¿Se fijan? Sí.
Sí, sí ¿Se lo fijan? entiendo. Entonces, armar eso en 5 líneas, en una reflexión, por ejemplo, tendría que ver con una reflexión que ustedes están haciendo, echando mano a un análisis, digamos, considerando el triángulo, un análisis de triángulo didáctico. ¿Ya? Ahí puede verse que, no obstante que está implicado el saber del profesor, está más explícito saber estudiante y estudiante-profesor en términos de metodología. Así que súper el ejemplo. Era el grupo 3, Amara, gracias. Grupo 2. Anaís, Damarí, Daniel, Martín, Sofía Castro. ¿Quién quiere dar una opinión? ¿Se animan o pasamos al grupo 1? O al grupo 3, o al 4. No, el 3 ya pasó. De la 2, ninguno entonces. Del 1 alcanzo a ver en la pantalla Milena, Zaira, Yulisa. No alcanzo a ver el otro que está en el 1. Vamos, chiquillas, chiquillos, una experiencia más para que compartamos. Nosotros hablamos con respecto a eso de que los niños como que aprenden siempre cosas distintas, aunque estemos enseñando lo mismo, que nos sucedió en una práctica. De hecho, la última práctica tuvimos la de este semestre, que era la primera vez que entramos y conocíamos a la profesora. Justo nos tocó que la profesora estaba con licencia y no la pudimos conocer. Y le habían avisado a una niña, a otra niña de ahí, que si podía hacer la clase a última hora. Entonces ella estaba igual súper perdida, nosotros también súper perdida. Ella nos pidió ayuda porque si sabía cómo trabajaba la profe, pero nosotros no teníamos idea porque tampoco la conocíamos. Entonces estaban enseñando para hacer, como empezar a escribir un texto en donde teníamos que ver los pasos de la lluvia de idea, borrador, etcétera. Y estaban en la primera parte que era el borrador y tenían que hacer el texto. Entonces les pidieron que hicieran la lluvia de ideas y empezaron a escribir y la profe les explicó qué era y aparecía solamente texto, solamente decía así como hacer una lluvia de ideas. Y la profe les explicó y los niños como que se confundieron y les seguían preguntando qué era, pero que si lo podía decir con otras palabras, pero la profe como que seguía diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y al final terminaron escribiendo el borrador primero en vez de la lluvia de ideas, porque no lograron captar qué era. Y de hecho yo estaba que le decía, pero profe, ponga un ejemplo, una imagen, algo por el estilo para que los niños lo visualicen, en vez de solo escucharlo, porque no lo estaban entendiendo. Entonces al final, en vez de muchos niños, escribieron solamente, así como, no sé, yo tengo un gatito y ese gatito lo recogí en la calle porque era bonito, en vez de escribir una lluvia de ideas. Y muy pocos lograron comprender la idea. Entonces ahí como que nosotros identificamos el hecho de que tenemos un saber, la profesora seleccionó una manera de decirlo, esa manera no fue la correcta, entre comillas, porque solamente muy pocos lograron entender y la mayoría escribió al tiro el borrador, y incluso aunque le pidieron ayuda a la profe de distintas maneras para que le explicara porque no lograban comprenderlo, igual la profe solamente seguía lo mismo repetitivamente. Así que eso conversamos. No sé si mis compañeras quieren opinar. Así también incluimos como el saber aprendido, que era el tema como de los suplentes, que hablábamos que como que nadie te enseña que como cuál es la diferencia de un suplente a un profe normal, o cómo tratarlo, no sé, porque es como uno primera vez que lo conoce, sobre todo en niños. Y como que nos dimos cuenta de que como en las series de antes, los monitos como que siempre el suplente como que lo amarraban a silla, no lo pescaban. Entonces como que igual siento que tenemos como un saber aprendido, entre comillas, de que al suplente como que no se le pesca, pues entonces como que igual siento que los niños quizás también por eso como que no le tomaban tanta atención, como que eso es lo que hablamos. Ya muy bien las dos reflexiones. Ahí está lo último que dices tú, Javiera. Podríamos hablar de imaginario colectivo, de representación social también. Hay una visión respecto al suplente que imagínate, se da hasta con los dibujos animados. Hay una cuestión súper interesante, no sé, sorry si no tiene relación, pero yo lo vi en matemática, que puede ser algo tan ajeno al cotidiano de uno. Estos días vi en clase me tocó ver una igualdad, no sé, decía por ejemplo 10 más 35 menos 35 igual 10. Y los niños le hicieron esa pregunta a niñitos de tercero básico, y tenían que decir los niños si acaso eso era verdadero o cierto. Y era verdadero, pues. Uno como profe dice, claro, porque 35 menos 35 se va y te queda 10 igual 10. 10 más 35 menos 35 igual 10.
Pero a los niños la palabrita mágica que hoy en día está en las clases, pues explique por qué. Y entonces los niños pusieron que eran verdaderos de tercero básico, porque si me dan vida y me la quitan, me queda lo mismo. Y nosotros, wow, cuando vimos esa presentación estuvimos conversando con el grupo, cuando estuvimos haciendo el análisis de esa textualidad. Y claro, pues parte del contexto, pues y terminamos hablando de que en el Fortnite o los juegos de estos de internet casi todo está en vida, pues, y uno le dice al otro, ¿cuánto te queda vida? Me quedan 10 o me quedan 15, dame, ya yo te doy 18. El dar y quitar vida numéricamente está mucho en los juegos de video hoy en día. ¿Ah? O eventualmente puede haber sido una reflexión de una pequeña filósofa del futuro que está asociando la vida como algo que va y viene, ¿ya? Y lo que decía la Yulisa también, esto de la lluvia idea, ahí no sé si algún colega quiere rondear o ya yo creo que podemos ir finalizando en esta parte, alcanzamos a escuchar dos comentarios. Lo de Yulisa, claro, ahí tendría que ver con se quedó anclada la profesora en su metodología, nosotros no hallábamos cómo decirle que diera otro ejemplo, que pusiera una imagen, dijo la Yulisa. Entonces, claro, ahí usted y Yulisa estaban mirando finamente sin darse cuenta, ¿no es cierto?, como suplente, como profesora en práctica, estaban mirando un aspecto metodológico de la profesora, ¿ya? Y que tenía que ver con esta conexión de qué estaba pasando en el acto mismo, del ser de las cosas, con lo que estaba pasando con el actuar de los niños y niñas en ese momento. Entonces también uno como profesor y profesora tiene que tomar decisiones en el momento preciso. Como decía Maturana, las planificaciones son para, no sé, tú me corregirás, Claudita, si era para no respetarla o para no cumplirla, algo así, pero hay que hacer las planificaciones como un mapa rutero, pero no hay que tampoco, la toma de decisiones pasa por lo planificado y por lo que tú observas en aula, ¿ya? Y ahí en el decir de Francisco Varela, que si lo quieren anotar, un gran neurobiólogo chileno, neurocientista, que falleció el 2001, el papá de la Leonor Varela, que hizo de Cleopatra en el cine mucho tiempo atrás, Francisco Varela, anótenlo. Él habla de la enacción, del conocer en la acción misma, y ustedes como profesoras y profesores a futuro van a tener que tomar muchas decisiones en base a su enacción de las cosas, ¿ya? Además de todo el ropaje y mochila que tengan de planificación y de saberes, ¿ya? Para que puedan dialogar mejor con la toma de decisiones que tengan que hacer. Eso, pienso que estaríamos, no sé si estamos de acuerdo, muchas gracias a los 5 grupos por la reflexión, no todos pudieron compartir, pero podemos seguir en alguna otra instancia o con cada uno de los tutores. Ya. Nos vamos entonces Maturana, ahora a los grupos de tutores para que comentemos cómo les ha ido esta semana. Ya. ¿Te armo los grupos entonces? Por favor. Ya. Espérate, le estoy respondiendo a la Rocío que preguntó ahí que si era el compañero Varela, el compañero Maturana. Sí, efectivamente. Ya, vamos a armar los grupos, queridos jóvenes. Tenemos hasta las 11:30. Volver a crear. Son 4 tutores, armamos 4 grupos. Opciones. A ver, espérame. Que tengo que quitar el automático, si no lo va a tener que ir cambiando. Ya, todavía no vayan. Ya lo voy a cambiar aquí. Listo, tengo un poquito de paciencia. Ya, hay 4 grupos, pero siguió en automático, ¿ya? Así que los voy a cambiar desde las mismas salas. En el grupo 1 está, tú tienes tu listado, Anita María, porque parece que Barbie está contigo, ¿no es cierto? Oye, pero hay en opciones, le puedes quitar el automático. Po. Es que aprovecho los mismos que están armados y te lo distribuyo. Los voy cambiando de sala. Permitir que los participantes seleccionen la sala. Claro. Ese es mejor, porque es más rápido. Y ese es más fácil. Excelente, ya déjame poner aquí. Como armamos la de delante, voy a volver a crear. Permitir que los participantes seleccionen la sala. Mira, todos aprendimos. Excelente, ya. A la sala 1 entonces entran los de... Ya, partamos por la Ana María. Pues sala 1, Ana María. Ya. Sala 2, Claudia. Ya. Sala 3, Daniel. Y sala 4, Jorge. Listo. Y parece que los mismos participantes pueden ir ingresando a la sala, ¿o no, chicos, chicas? Sí. ¿Pueden intentar? ¿Y yo también? ¿Sí? ¿O yo los tengo que asignar? Profe, a mí no me sale nada. ¿No te Todavía sale yo nada? tampoco, Sala 1, no Ana me María. aparece nada. A mí tampoco me sale.
Habría que armar las ya voy a salas. tener yo que asignarlo a No, pero manito. hay que armar Entonces, las listo, Anita salas, María, parece, ¿no? díctame los tuyos. Los No, es míos que hay que son, armar la sala, profe. Hay que armar las salas. Sí, ya yo lo amo. Ya, Ana María, díctame los tuyos. Barbie, sí, la Bárbara con Luis Felipe, ya. Ahí están. el Pedro, no están ellos, la María Beatriz Machuca con la Catherine González, María Beatriz Machuca, Catherine con C o con K. con K. Catherine con K. Ahí está, listo. La Javiera Romero con Nicolás Torres, Javiera, Nicolás. ¿ya? Dale, ponle. Y parece, y tengo otro alumno, pero parece que ellos no están. No están, es que están, hay 3, 4 que no Ya, están. vamos con ellos primero. Ya, ¿y yo? ¿Cómo me voy para allá? Entonces, ahí estás en la 1. Y Ana María, pues también te voy a poner. Y. Oye, Ana María no está ahí acá. ¿Dónde está ahí Ana María? No me aparece tu nombre, Anita. De veras. Ya. Tú puedes entrar después, pues. Tú entras, listo. En la sala 2, la Claudia. Díctame, Claudia, los tuyos. Juliana, Zaira, Juliana, Zaira, Zaira con S. sí, Sí, Ya. Gabriela, Gabriela, María Jesús, María Jesús. Jezabel. No está María Jesús, parece, no la ¿Está veo. la María Jesús? Ya, Jezabel ¿Ya? se después entonces las chiquitas. Dale. María Jezabel, Jezabel. Jezabel. ¿Ya? ¿Y quién me quedaría? Ta. Van 4. que hablen los que están. Estarían ellas nada más. Gabriela. A Gabriela Gabriela. sí la nombré. Sí, La Gabriela sí Flores. la nombré también. Sí, sí la nombré. Listo. Daniel, no importa, si se nos queda alguno, lo asignamos de ahí. Están todos en el chat, profe Jorge. Ahumada, Valentina. Valentina, Araneda, Javiera, Banda Salvador, Bravo Claudio, Carballo Damari, Castro. Pero si me lo diste más lentito, me queda más fácil que me lo diste. Ya, dale nomás. Valentina Ahumada. Valentino Maga, Javiera Araneda, Javiera Araneda, Salvador Banda, Salvador, ni Javiera ni Salvador me aparecen, dale. Claudio Bravo, Claudio Bravo, sí. Damari Carballo, No, Claudio Bravo, sí, ahí está. Claudio Bravo, ya. Damari Carballo, Damari, Sofía Castro, Sofía, listo. Romina Díaz de la Fuente, Romina Díaz, ya. Tania Domínguez, que estaba enfermita, parece que lo tenía. Anaís Paredes, Natania no está. Anaís Paredes, sí. Catalina Pinilla, Catalina, tampoco, dale. ya, Sí, está con H. Catalina Pinilla, ¿quién más? Fernanda Ravés, Fernanda Ravés, ya. Rocío Valentina Saavedra Reinoava, Tengo una, Rocío, voy a agregarla. Aquí. más conocida como Ro, a veces se colocan aquí en el- Lindo, gracias. Ya, la Ro, ¿quién más? Claudia Toro. No, es que a veces se cambian los nombres, pues. Entonces no se colocan Claudia Toro, Claudia Vanessa. Claudia Vanessa Toro Olavarría. Ahí estamos. Ya. ¿Sí? ¿Sí? Ya, voy a iniciar. Y los que quedan serían conmigo. Nos vamos al tiro a la otra sala. Empiecen a entrar nomás. Ya, chiquillos, estamos acá. ¿Los puedo ver, por favor, para ver que estoy con gente? Por favor, por favor. Ellos, amoroso. Profe, yo tengo la camarita mala, perdón. Súper indecente. Pucha, Nicolás, nunca me deja verlo. Podría poner Es que una estoy foto. Oh, verdad. Es que no inicié sesión. Abrí la reunión así nomás. La Javierita, hola Javierita. Oye, antes que todo, Javiera, lo que pasa que a usted les toca con la Valentina Pérez. Sí. Ya. Sí, profe, con la profesora Valentina. Y tú me dices que la primera reunión ella le preguntó que quién eran. Lo que pasa es que ella fue la profesora que no pudo estar en la primera reunión de presentación. Pero la Valentina Pérez es la profesora, es una alumna mía.
es ella la que más ayudó a sus alumnos el semestre pasado. Ustedes no estuvieron con ella. Profe, entonces Ya. podríamos tener algún contacto de ella para poder comunicarnos y ahí empezar a Sí. organizarnos. Pero ¿cuántas veces han tenido clases con ella? Mire, el lunes tuvimos clase a las 2:15 hasta las 3:15, que ¿Ya? fueron dos bloques, en el que, bueno, en el primer bloque yo entré y me preguntó quién éramos, y yo le expliqué ahí, y ahí no, por lo menos a mí me presentó con los estudiantes, Ya. porque igual están un poquito apagados los estudiantes en el tema online, pero ahí nos presentó y ahí yo le comenté sobre la profesora Verónica, etcétera, y dije, ah, ya, ahí ¿Pero entendí toda la entraron los dos o solo tú? no, la Javiera entró un poquito más tarde, Ya, pero entré un entró. Entraron. Sí, entramos. Sí, Fuimos hasta el final. De las 2 hasta la las 4. Javiera también Ya. la presentó después, la tía Ah, Javi. también te presentó. Ya. ¿Y ustedes no le dijeron nada al final de la clase, profesora, nos podemos quedar un ratito? Profes que están como en una modalidad extraña, están haciendo las clases desde el salón de clase y dejan la reunión abierta. Entonces van intercalando profesores, ¿no? Según los ramos. Ya, la Entonces, segunda. porque los estudiantes están todo el rato, como en los recreos, hablan entre ellos. Sí, Entonces, están ahí Ustedes entraron comentando, online. mirando, etcétera. sí, Sí, online. online. Entonces ustedes miraban desde la pantalla la sala de clase y la Valentina estaba haciendo clase. Sí. Ah, Sí, Entonces, estaba ahí. ya, ya, Ella estaba en el colegio. ya, perfecto. La segunda clase, ¿cuándo fue? fue ese mismo día, como después eran 2 clases de lenguaje y después era de matemática. O sea, Eso después ¿Pero con otro profe o con ella misma? Era otra profesora. otro profe. Ya. La idea es que ustedes, sí, yo los voy a comunicar con la Valentina, tengo su correo, no sé si tengo su teléfono, para que ustedes se comuniquen con ella. Ya, igual le estoy escribiendo a la Regina para que le cuente. Oye, oh, qué raro, porque la Valentina es la que más los va a apoyar, chiquillos. ¿Ya? Ya. Sí, porque a mí me pareció extraño porque van a ser como diferentes profesores entonces. Porque de hecho mañana mismo nos toca otra clase, pero no sé qué Estaban 3 profesor da clases. la clase. Mm. Claro. Ya. Son- En general, ¿a qué otros ramos han entrado, me dijiste? Con la Valentina, ¿qué ramo era? Lenguaje, Lenguaje. ¿Y después a qué ramo entraron? matemática, y esa es la profe, no, sinceramente no sabría decirle cómo se llama. Esa profesora no estuvo en la reunión tampoco. No, según yo no. No, la desconocemos totalmente. Era como media rubia. Es que ni siquiera me acuerdo, profe. Es como- Lo que más destaqué es que usó una ¿Ustedes presentación a de qué la curso entran? ¿A tercero? tercero, el grupo 2 de la ONE. Así lo tienen, lo tienen como categorizado. Grupo 2 de tercero, que le estoy hablando a la Regina. Y el resto, y la profesora de matemática tampoco los ubicó, también les preguntó que quiénes eran. No, ella no nos preguntó nada. Como que No, inicié la clase Ni y siquiera la los terminó vio. súper rapidito. Mm. Igual para no Claro. interrumpir tampoco quisimos decir nada, porque igual como que nosotros somos ajenos a la clase, pues, entonces estar interrumpiendo igual. Fome. Acá entre paréntesis dice CA en matemáticas, así que deben ser las iniciales de la profe, ¿no? sea, Debe ya. ser la profe Constanza Chondo. Ella es como media rubia. No Puede será ella. Puede ser. No. ¿Qué hace matemática? O sea, nosotros el semestre pasado estuvimos con tercero y ella no sabría decirte si Pero hace yo creo. matemática. Bueno, pero Pero dice yo SEA. creo que debe ser ella. Ya, gracias, Catherine. Oye, ¿y después con quién tuvieron? No, tenemos mañana, profe. Tenemos Ya, Mañana, ciencia. han tenido 2 clases. Sí. Ya. Ya, solo para que sepa, solo para que ella sepa. Sí, porque las de mañana, las iniciales que aparecen al lado de Ciencias Naturales dice VC y después Artes y Música por el horario que habíamos elegido. Y tiene iniciales MB al lado. Ya. Entonces, Pero siempre son los mismos cursos, siempre es el mismo curso.
El ¿sí? mismo curso, rota Por los lo tanto, les profesores. permite a ustedes conocer al curso, cómo participan y todo eso, ¿no es cierto? Ya. Sí, yo creo que el curso fue lo que más conocimos, porque como nosotros estábamos como en los recreos, hablaban todo el rato entre ellos, entonces ahí uno cacha todo el tiro a los niños. Claro, porque ustedes van a tener a ver, tercero, usted tiene lenguaje y matemática, una pura hora de ciencia y 2 horas de arte. Sí. ¿Y ellos tienen cuántas horas de ciencia? ¿Tienen una hora de ciencia nomás? Ah, no, el día lunes. Qué raro, el día lunes tienen con GF y el día jueves con BC. Bueno, ahí tienen que ir viendo ustedes con cuál de ellos prefieren hacer su clase, su planificación de clase después para la segunda nota, cuando tengan que intervenir, ¿ya? Ahí ustedes van a ir tanteando a los profes también, pero traten de comunicarse, ¿ya? Yo les voy a enviar lo de la Valentina, Ya, porque igual me ¿ya? interesa eso, para no ser tan Y ahí ajeno me a habla, la y clase. díganle que están hablando de parte mía, porque yo fui su profesora en todos estos ramos, y su profesora de práctica y su profesora de seminario. Así que eso, hablen de la parte mía. Ya, Ya, profe. la Caterina y la María Beatriz, ¿cómo les ha ido, chiquillas? Bien, profe. Ayer tuvimos la primera clase, ¿Ya? ¿Y pero de súper qué bien. fue? Matemática, ¿En qué curso están ustedes? en primero básico. En primero básico, el día lunes. Tuvieron de las 9:15, o sea, tuvieron un bloque ahí. Ya. Sí. ¿Con qué Y profesora? Constanza. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sofía, creo, pero no me acuerdo el apellido. A ver, porque era resumen. No, yo tengo una Sofía Ortiz nomás acá. Ya, pero no importa. Ya, ¿y cómo fue? ¿Fue clase online? ¿Fue igual que la chiquilla? ¿Que la Javier? O sea, ¿ustedes miraban cómo la profesora hacía la clase en la sala? Sí, pero ella presentó como un PPT, igual se notaba que estaba en la sala, como en Ya. el colegio. ¿Y ella la Pero saludó, les preguntó quién eran ustedes? sí nos hizo como presentarnos. Ah, ya. Y quedamos, o sea, después ese mismo día en la tarde tuvimos una reunión con la profe y nos dijo que si la podíamos ayudar en las horas de clases que nos corresponde a nosotras como ingresar, usarla como para fortalecer la lectura en algunos niños como específicos, que es como en lo que se están quedando atrás. ¿Y cómo se llama esa profesora? ¿No se acuerdan? Ya, perfecto. Pero ya está bien que por lo menos ya les haya pedido apoyo, ¿cierto? Ya, y ahora les va a tocar el jueves, mañana, ¿cierto? Nos toca el viernes. No, estoy leseando. Estaba mirando el horario de la... Nos toca el viernes lenguaje y matemática, creo. En la mañana. el de ustedes es primero. Claro, les toca en la mañana lenguaje y comunicación y después matemática. Van a tener 4 horas de matemática. Qué bueno. O sea, 2 bloques de matemática a la semana. Así que pueden trabajar en matemáticas si quieren. Después para lo que sea la clase y la planificación. ¿Qué les ha parecido hasta el momento? ¿Cuál es su impresión? Bien, al menos yo encontré que la profe es como muy didáctica. De hecho, sus powers son como muy entretenidos para los niños del primero básico. Demostró, por ejemplo, los números del 1 hasta el 30 y se iban tapando. Y a medida que la profe iba preguntando, se iban como destapando como lo que iba tapando los números. Ah, qué buena, qué buena. Bien. Ya pues chiquillos, ustedes han sido entonces esta forma híbrida que se le conoce, ¿no es cierto? Que ustedes están acá en la pantalla con algunos niños que también están mirando y otros ¿y cómo está la asistencia al colegio? ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Cuántos niños habían en la sala? ¿O no se No, ven? porque en eso la profe está online, no hay niños en la sala. Ella solamente va al colegio, no sé si tenga que hacer otras cosas, actividades allá.
Todos los niños online. Están todos los niños online y ella está en el Sí. colegio transmitiendo. Ujú. Ya. Ahora Y entiendo. profe, igual nos dijo que como que en un tiempo más iba a depender mucho de la asistencia porque había niños que se querían cambiar como a presencial, algo así, entonces no sabía cuántos niños iban a quedar online. Claro. Van a empezar a asistir de a poco si sigue bajando la cosa del Y profe, contagio. en ese caso, ¿cómo lo podríamos hacer si después como que los niños ya no se conectan online? Porque a Ustedes mí no- me resulta Muy muy difícil complicado. ir al colegio. Sí. No, mira, Ah. siempre va a haber conexión online. Y por último, si no, ustedes pueden trabajar con tutorías, ¿ya? Con talleres, Ay. ¿ya? Ponte tú, se ponen de acuerdo con la profesora de matemática y le dicen, profesora, nosotros vivimos en la punta del cerro, no podemos llegar a ese colegio, entonces se nos hace muy difícil. Entonces nosotros la podemos ayudar haciéndole talleres, reforzando los más descendidos, etcétera. Y eso lo acuerdan con ella. ¿Ya? Ya. Perfecto. Y ahora el grupo que le ha tocado, que Luis Felipe mandó fotos, sí, pero todo chocho, estaba tan contenta yo porque Luis Felipe sí irradiaba alegría, así, el primer día y su cotona y su piocha y sus alumnos en la sala. Cuéntenos Profe, cómo le ha ido. antes de que siga con los chiquillos, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, pues Javiera. Que era el tema del septiembre, que cómo van a, ¿usted sabe cómo van a ser las vacaciones para las niñas en el colegio? No, pero lo podemos preguntar. Eso ¿Ya? quería Ya lo saber. pregunté. ¿Ah, ya lo preguntaste? Ya. Entonces le damos con Luis Felipe, chao. Ah. Bueno, la profesora nos dijo que la semana del 13 tienen vacaciones. Solo esa semana. O sea, tienen vacaciones toda la semana del 13. Exacto. O sea, salen el 10 y vuelven el 20. Del día del 20, entonces pongámosle. ¿Ya? Porque van a tener 10 días de vacaciones en el fondo. ¿Sí? Claro. Está bien. Se hacían dos fórmulas. Que la Barbie primero cuente su experiencia. Ya vale. Ya yo fui el viernes, porque el jueves tuve esa reunión con la universidad del tema. Bueno, como ya había mencionado, fue súper acogedor. Desde que entramos hasta que empezó la clase, porque tocaba lenguaje. Bueno, todo ese día tuvimos todo ese bloque de lenguaje. Bueno, igual ahí estaban los protocolos y todo el tema, pero fue muy bacán, profe. De hecho, ¿Tú, como ¿Tú pudiste que... entrar a la sala? Sí, ¿Y por qué? sí. ¿Cuántos alumnos habían en la sala? Faltaban como unos 3 más o menos, ¿sí? No, si faltaban justo 2, por eso pudimos estar los 2. Ya, sí. Y ahí entramos y en un momento, como que la profe nos dijo, chiquillos, ¿saben qué? Regina me está llamando, ¿se pueden quedar un rato? Y nosotros ya. Y al final estuvimos todo ese bloque con ellos, pues. E hicimos la clase, o sea, el Felipe como que de ahí tomó las riendas así y dijo, ya, voy a seguir con lo que la profe tenía planeado. ¿Qué así estaban todo. viendo? ¿Ustedes se habían puesto de acuerdo con ella antes? ¿Para hacer ese No. bloque? No. ¿Mm? ¿Y cómo sabía No. Luis Felipe lo que tenía planeado la profe? ¿Por el PPT? Que, ya, a nosotros nos tocaba primero que todo matemática, pero que la profe hace la clase que estén más atrasados. Entonces, por eso ese día hicimos solamente lenguaje. Y ya habíamos tenido un segmento de lenguaje. Entonces, habíamos quedado en una tarea que no la alcanzaron a terminar y empezaron la colación para salir a recreo. Y siempre que vuelven, ella le pone la pantera rosa para que como que bajen las revoluciones. Y ahí justo la sacaron cuando ya estaba terminando el capítulo de la Pantera Rosa y dijo, yo voy a una reunión, vuelvo al tiro. Ya se quedan con los chiquillos. Entonces, yo dije, no, es que no podemos estar aquí mirando la Pantera Rosa toda la mañana. Así que fui al computador y vi si tenía el PPT abierto, porque no nos habían enviado el PPT a nosotros. Y como lo tenía abierto, seguimos donde habíamos quedado antes de salir a recreo. Y ahí completamos hasta el ticket de salida. O sea, ella llegó después de que habíamos hecho el ticket de salida. Y dijo, pucha, chiquillos, lo siento, la reunión duró más que lo que pudo, ¿en qué vamos? Y nosotros ya habíamos terminado la clase. Y dijo, ya, bacán, entonces hicimos un juego y después los niños se fueron. Sí. ¿Cuántos niños habían en la sala? ¿17? 18 más o menos. 18. 17, sí, 17 porque está... Sí, porque falta uno. Y ellos los conocían a ustedes, así que los saludaron y todo.
Sí, de hecho, como que ahí nos presentamos, el día viernes nos presentamos los dos. Y nos hicieron hicimos como- preguntas. Hicimos como Sí, la presentación formal el viernes, porque yo, claro, yo fui el jueves, pero fui solo, no fui con la Barbie. claro. Y el jueves sí ahí tuve clases de lenguaje, matemática y ciencia, porque me quedé todo el día, no me fui a la hora que me tenía que ir. Así que, pero ahí estaba la otra practicante también, la Pedro de Valdivia, y tuvieron dos pruebas, tuvieron pruebas en matemática y tuvieron pruebas en naturales, en ciencia. Entonces no hubo mucho espacio para presentarse ese día. Y lo otro, que los tiempos son muy ajustados. O sea, la hora duran media hora. Entonces, se imaginará, por ejemplo, media hora de matemática y después de lenguaje. ¿Qué se puede hacer en media hora para tratar de hacer matemática? O sea, en saludar y todo eso se va la media hora. En que Sí. se sienten, se ordenen. Es muy poco lo que se puede hacer. Entonces, los tiempos son como muy... Hay que cumplir los tiempos así cronológicamente y no da como para hacer pausa a veces para decir, hola, bueno, mi nombre es Luis Felipe y tal. No da. Sí. Entonces, el viernes Y la profe después, sí pudo hacer esa pausa y ahí nos presentamos los dos. claro. Sí, después cuando termina el recreo igual, porque ellos tienen que subir, después tienen que lavarse las manos. ahora? ¿Qué estoy haciendo? Ah, vaya nomás. Cambiarse la mascarilla. Exacto. Entonces ahí se demora harto igual. Pero fue bacán, profe. Fue bacán. Como que nos queríamos quedar. Ya, Nos ya. quería todo el día. Y lo otro, a nosotros nos encanta el curso porque, por ejemplo, tengo una niña que tiene síndrome de Down, es un amor. Y tenemos Es otro muy niño que es autista. Entonces, los niños son muy queribles, son muy adorables. Entonces, no estamos felices nosotros con ese curso. Qué Y además que bueno, chicos. la profe nos deja hacer. O sea, cualquier intervención Sí. de nosotros ya no nos corta la ala. Dele nomás, chiquillo, es su curso también, así que... Es que ella igual creo nos ha que dicho tenemos- siempre que le gustan los practicantes, po. Y en ese sentido nosotros hemos sentido ese apoyo. Ella, cuando nosotros hicimos la clase virtual, ella fue como, chiquillos, el curso es de ustedes. Había que aprovecharnos, po. Sí, Si yo tenemos tengo que, ese apoyo. yo tengo que ¿saben qué? admitir... Es que depende también mucho de ustedes, por eso María Beatriz, Caterín, bueno, y ustedes también están también habituadas también en el colegio, pero va a depender de ustedes, Javiera, bueno, todos los demás, que ustedes cateteen harto, que sean proactivas, que le digan a la profe, ¿qué hacemos? ¿Y qué va a ser la próxima clase? Que vayan cateteando, entonces que ella vea que ustedes quieren meter un poco la cuchara ahí. Ahora, la situación de las chiquillas es distinta porque ya están detrás de la cámara. ¿Ah? Pero, profe, le ayudamos a hacer el PPT, profe, le ayudamos a hacer esto otro. ¿En qué podemos colaborar? Así, pregúntenle, ¿ya? Eso. Lo otro que yo tengo que admitir, yo sé que no pareciera, pero yo estaba muy nervioso el primer día. O sea, yo sé que aparento que tengo una personalidad avasalladora, que no me tirita la pera con nada, pero yo estaba muy nervioso el primer día porque para mí era como, ya, es que enfrentar la sala de clase era como realmente saber si esto es lo mío o no estoy hecho para esto. Eso es Entonces verdad. era como un momento muy trascendental para mí el estar dentro de la sala de clase, fuera de la virtualidad, porque es otra cosa estar en la sala de clase con los niños. Y lo otro también que me causó gracia, que justo cuando estábamos haciendo la clase con la Barbie, porque la profe no estaba, pasó el Martín y la Mara con su profesora por fuera. Y después el Martín me dice, ¿y ustedes tienen un curso ustedes solo? ¿No tienen profe guía? Fue muy divertido. Es una anécdota. Qué buena, me encanta. Me parece súper bien. Oye, estoy copiando el correo de la Valentina Pérez para mandárselo a la chiquilla, a Javiera con... Bueno, no me lo copié. A ver, Valentina Pérez. ¿Ah? Destinatario. Yo me alegro harto por ustedes, chiquillos, porque se notaba ahí, pero... Ustedes, bueno, ¿cómo se llama? La Regina me tendrá que dar a mí permiso también para visitar sus clases de repente, Control C, porque yo tengo que ir a verlas, ¿ah? En algún momento. Tenemos ventana para que puedan mirar desde... Sí, po. No, pero yo puedo entrar No, online. yo digo por el aforo, por si No, acaso. si yo no voy a ir al colegio jamás. No puedo. Ya, ahí está el correo de la Valentina Pérez, Javiera, para que después que ella te dé el correo institucional, pues yo tengo ese que lo tengo de cuando era alumna mía.
pero yo le escribí a ese la otra vez y me contestó, ¿ya? Para que le escribas. Ya, pues chiquillos, me alegro mucho, estoy muy contenta. ¿Cómo les ha ido con su diagnóstico? Ahí estamos observando. Ya. Ahí estamos viendo la situación. ¿no? Y de hecho ya tenemos una idea. Bueno, la tengo por acá porque todavía no lo he dialogado con la Pati, pero ya avanzamos un poco en el informe nosotros. Sí. O sea, falta... Sí, porque afinarlo un poco todo más. lo que es de la misión, del PI, todo eso ustedes lo pueden ir haber sacado, pero la idea es que no me copien y peguen todo el proyecto educativo, sino que vayan haciendo, pegando párrafos y haciendo el paralelo, o lo que ustedes ven, si se cumple, si es coherente, si no, ¿cierto? Reflexionando. Revisamos y... Hubieron hartas cosas que nos sorprendieron Sí. desde la visión del colegio. O sea, por ejemplo, partiendo desde que los docentes tienen que compartir los principios de la religión que imparte el colegio y, o sea, si uno no es católico, no podría trabajar ahí. O sea, si uno no es creyente, poco. No, pero eso es mentira. Estoy grabando.